Muy queridos hijos, el día de ayer nuestro obispo nos ha regalado una bellísima carta pastoral sobre la piedad católica, la piedad popular, con motivo del año santo de la fe. Una carta que tenemos que leerla, estudiarla, profundizarla, no solo con quedarse con la novedad de que tenemos una carta más, una enseñanza, sino la hacemos vida. ¿Cómo vamos a vivir nuestro cristianismo que decimos tener? Uniendo la enseñanza de la carta con las lecturas. ¿Cómo no ver en este bellísimo pasaje del primer libro de los Macabeos, capítulo 4, versos del 36 al 37 y del 52 al 59, cómo ya en el Antiguo Testamento, incluso el altar del templo de Jerusalén, que había sido profanado, es restablecido, porque total, los que están en contra del Señor no duran para siempre. Y lo que parece ser que nunca va a terminar y que nunca se va a terminar, la historia lo deja en el pasado. Pero había que restablecer, había que hacer actos de purificación, actos de desagravio, había que hacer algo porque el templo había sido profanado y el altar. Se hace esta celebración, no es por chiripa ni por casualidad que coincide con el 25 de diciembre y ordena Judas Macabeo, que es el que lidera la rebelión contra los que atacaban la fe en aquel tiempo. Ordena que todos los años se hagan 8 días de festejo en conmemoración de este restablecimiento del templo. Indudablemente para nosotros el 25 de diciembre supone la entrada al mundo en forma independiente, el nacimiento de quien va a ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar, nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvar, a sanear, viene a restablecer precisamente estos altares vivientes, estos templos vivientes, que somos las personas que de tanta forma habían sido profanados en el pasado y por desgracia siguen profanándose en el presente. Y Jesús viene ciertamente como Salvador, hay una referencia del obispo en su carta, pero también viene a curar lo que está mal. No apaga el pabilo vacilante y la caña que ya se dobla, no la quiebra y la arranca de cuajo. Hay una labor medicinal de salvar lo que está enfermo, y nuestro obispo dice que nuestra religiosidad popular ha sido contaminada y necesita curarse. Y precisamente por eso dirige esta carta pastoral, reconociendo que la piedad popular es un don del Espíritu Santo, un regalo para los creyentes, que en más de alguna oportunidad a la gente sencilla y a la no tan sencilla le ha permitido mantenerse fiel a la Iglesia, sobre todo frente a embates ideológicos, frente a la persecución contra la Iglesia. Y podría decirse a lo largo de nuestra historia nacional una serie de pasajes, incluso recientes, como este llamado del Señor a través de la piedad, recordando que la piedad es un don de Dios individual y es un don al mismo tiempo a su Iglesia. Como algunos se jugaron su existencia, por ejemplo, al arrodillarse frente al Santísimo, ¿qué pasaba? Gesto.
incluso con personas que se burlaban de él y que en teoría eran de menor importancia, y cómo esta persona de más importancia daba ejemplo de su fe, de su pertenencia a la Iglesia. ¿Qué pensar de tanto que a lo largo de nuestra existencia, algunas veces tan revuelta, se mantenían fieles por el escapulario tal vez del Carmen, o por una medalla que usaban, o la fidelidad al rosario frente a groserías, o en el rezo, magnífica devoción de la vía sacra del Via Crucis, de acompañar a los Señor. Pero en algunos momentos y en algunos lugares, incluso en nuestra diócesis, ha sido no solo mancillado, podríamos decir, siguiendo el libro de Macabeo, profanadas ciertas expresiones nuestras de religiosidad. Pienso en este momento en algunas fiestas patronales, o pienso con horror de cómo la devoción a San Jerónimo aquí en la ciudad de León se ha convertido en una orgía, porque no solo es borrachera, sino desenfreno sexual. Y eso tiene que curarse. A lo mejor algunos podrían pensar, como los macabeos, que llueva fuego del cielo y arrase totalmente lo que está mal. Sin embargo, la labor eficaz, misteriosa, de pastorear y salvar lo que estaba perdido es más propio de la Iglesia, y así nos orienta nuestro Señor Obispo. Padre, pero es que eso hay que sanearlo, Y si es preciosa, doctor Huaco, que podría potenciarse incluso como una oferta turística, es totalmente condenable el guaro que circula, incluso a menores de edad, que los emborrachan y después pasa cualquier cosa. A la vista, ciencia y paciencia de lo que se llaman autoridades morales, autoridades civiles, autoridades de policía. Y es necesario salvarlo, sanearlo. Y este saneamiento, esto medicinal, reitero, no pasa por la prohibición de una determinada expresión cultural, sino por sanarla. Y este sanarlo, en primer lugar, es colocarlo en el lugar que le corresponde, reconociendo que es don del Espíritu Santo, don. Pero al mismo tiempo nos prepara para la Sagrada Liturgia, o prolonga la Sagrada Escritura, la Sagrada Liturgia. Por lo tanto, hay que cuidar las oraciones, hoy día de Santa Cecilia, como no, los cantos, y al cantor, que no es el que anima, sino es el que nos posibilita a todos el poder cantar. No es un espectáculo, un show donde uno va a ver a un cantante que con su conjunto expresa una cierta destreza, sino en la liturgia es alguien que nos ayuda a nosotros también cantar. Por lo tanto, hay que examinar bien los cantos que no contengan error. Al cantante que vaya perfeccionándose cada vez más, sin comerse trozos ni cambiar partes de lo que reza la Iglesia. Porque hay algunos que por la moda lo cambian, y no es lícito cambiar lo que recibimos del Señor y la expresión de la Iglesia. Más delicado aún si, en base al bellísimo Evangelio de hoy, de quien ha convertido en cueva de ladrones el templo del Señor, tenemos que hablar de nuestras expresiones de religiosidad popular.
¿Quién piensa que las procesiones solo son formas para sacar dinero? ¿Y quién piensa que ciertas procesiones tienen que convertirse en pasarelas o concursos de belleza? No es esa la finalidad de la piedad. ¿Y quién quiere convertirse en el dueño y señor del criterio de qué arreglo está bien y qué arreglo está mal? Peor aún cuando han llegado incluso en casos de querer contraponer la piedad frente al sacramento, incluso al Santísimo Sacramento. Y de quitar espacios en los templos, estoy pensando ahorita en concreto en este, donde se quería arrinconar al Santísimo en un Jueves Santo para darle imagen a espacio a una imagen. Una vez lo soporté, no más. Y cuando comienzan a vender cositas que traen de no sé dónde y no sé cuánto y convierten en una cueva de ladrones lo que tendría que ser una auténtica expresión de fe. Padre, pero es que las imágenes deben llamarnos a la fe y a la conversión, deben recordarnos el amor infinito de Dios, pero como piedad, o me preparan a recibir los sacramentos, sea el bautismo, que más que preparar a los niños, prepara a los mayores, sea la confirmación, sea la primera comunión, sea el sacramento del perdón, sea el matrimonio, sea la unción de enfermos, sea el orden sacerdotal, o me preparan para la Sagrada Liturgia, que además de la celebración de los sacramentos, es la oración oficial de la Iglesia en la liturgia de las horas, de la liturgia. O me preparan o prolongan durante el resto de los momentos del día lo que hemos celebrado, pero nunca en contraposición, mucho menos en unas absurdas, ridículas, demoníacas competencias de qué templo es mejor o qué templo tiene eso no viene del Señor, y si no viene del Señor viene del demonio, y hay que decirlo con todas las palabras. Y cuando algunas expresiones de que no encontrando a quién mandar quieren convertir grupitos en sus seguidores incondicionales, ninguna celebración, incluso de los devociones más queridas por la Iglesia, se pueden hacer en un templo si comienza, por ejemplo, la misa. El Santo Rosario me prepara la misa o prolonga la misa. Comienza una misa en un templo, se para inmediatamente. El rezo del Via Crucis me prepara a recibir el sacramento o lo prolonga, pero si en un templo, me tocó en alguno que lo tuve que mandar a callar, comienza la misa, se termina inmediatamente cualquier otra actividad. Sobre todo la misa, que es el centro de la vida cristiana, no solo el inicio, no solo el que nos acompaña durante toda la existencia, sino el sacramento final. Padre, pero es que dicen que hay que revisar lo que estamos rezando, no sea que la infección del error, así nos dice el obispo, se haya metido, y entonces en vez de rezar la fe de la Iglesia estemos rezando ideologías o caprichos de alguna persona. Padre, pero es que
no tiene explicación ante el Señor, incluso de los que queriendo entrar en conflicto ponen una actividad de piedad popular a la misma hora de una misa en una parroquia, en un templo. Padre, ¿pero es rezo? Sí, pero en cuanto me prepara el sacramento, cuanto prolonga el sacramento, en cuanto quiere entrar en oposición, ya se ha pervertido la intención de quien dirige y por lo tanto tiene que ser jurado. Cuanto más cuando en algunas cosas a veces parece un mercado y solo se oye dinero. El Señor se da gratis, luego tenemos que transmitirlo gratis, sin ignorar desde luego que hay algunos gastos que siempre hay que cubrir, no solo por el mundo en que vivimos, sino porque es una realidad a la cual también se enfrentó Jesucristo. Por eso tenía un apoyo logístico que le proporcionaba todo para poder hacer sus correrías apostólicas. Padre, ¿qué está diciendo? Si te lo dice la Sagrada Escritura, y te mencionan a Susana, la esposa de Cusa, que era intendente de Herodes, y te mencionan a unas mujeres que ayudaban a la comunidad apostólica con sus propios bienes. Padre, ¿qué dice? Pues está. Incluso en el orden que hay que tener, incluso la comunidad de los 12 tenía su ecónomo que no daba cuenta, por eso nos dice que roba Judas Iscariote, porque el orden es necesario. Padre, ¿cómo hacemos para que esto vaya siendo realidad, integrándose en la vida de la parroquia, del templo filial, como sería el caso de San Juan de Dios, participando, no solo dejándole el cargo a las otras personas? Padre, pero es que sí se puede ir depurando todo lo que sea pretensión, todo lo que sea el quererme creer sobre el otro, sin despreciar jamás al más pequeño, al más débil, al más ignorante, que hay que ayudarle precisamente no a mantenerse en su ignorancia, en su candidez, sino llevarlo que vaya profundizando hasta donde pueda el conocimiento de Jesucristo y de su Iglesia. Padre, qué mejor Purísima la que va a hacer no sé cuánto porque viera los regalos que van a dar. Nosotros rezamos la Purísima no por los regalos. Qué mejor altar no sé cuánto porque gastó no sé cuántos miles de pesos. Ya entra dentro de nosotros con esas consideraciones el convertir en cueva de ladrones lo que debería ser el templo del Señor. Padre, y entonces, ¿qué hacer? Que cada cual, según las potencias, según los dones que le dio el Señor, los ponga al servicio de la comunidad. Padre, ¿qué hay que dar brindis? Pues demos brindis en la medida de la posibilidad. Y si un lugar de gran posibilidad económica, a lo mejor tendría que ayudar a uno que tiene menos para no sobresalir, como lo hizo Jesucristo, que no presumió de su condición de Dios, sino que se abajó hasta ser uno de nosotros. Padre, es que usted no sabe las costumbres. Pues si las costumbres se han enviciado, se han corrompido, hay que sanearlas. Dice el obispo que en algunos casos es posible que incluso los curas, que estamos obligados a enseñarles a ustedes el catecismo y cómo se viven ciertas realidades, es posible que hayamos fallado. Y yo agregaría, o que hemos sido muy débiles y muy comodones, dejando la responsabilidad a algunos que a lo mejor no conocen y lo único que hacen es presumir como que si fueran acciones de este mundo o que si fuera un carnaval. Y es necesario entre todos sanear nuestra realidad. Sanear.
Y uno comienza saneando, reconociendo, cómo no, que uno es criatura, no es creador. Y que lo que hacemos no es para competir con fulanito, con fulanita, y para que me consideren que soy el mejor de no sé cuánto, y que me gane el premio no sé cuánto. Por amor de Dios, y el premio que buscamos, si hay que hablar así, es el cielo. Es el cielo. Padre, y entonces significa que con muchísima paciencia, con muchísima oración, asegurarnos de lo que rezamos esté de acuerdo con la fe de la Iglesia. Lo dice el señor obispo. Gracias a Dios se ha terminado, y aquel que, o aquella que sacaba fotocopias a no sé cuánto, y las cadenas y no sé cuánto que de vez en cuando dejaban por ahí, que retiraban. Si es algo del Señor, se expresa incluso a pesar de las debilidades y de los pecados mismos de los que somos instrumentos del Señor. El señor obispo hace relación, como no, a un pasaje evangélico de un ejemplo de Jesús, y pone como ejemplo no a aquel que rezaba de pie, sino a aquel publicano que de rodillas no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada al cielo y pedía: perdóname, Señor, soy un pecador. Vienen para nosotros, lo habla el obispo, tiempo privilegiado, vienen las novenas a la Purísima. En este templo hemos vuelto a encargar con todos los poderes, incluso para jalarle las orejas al cura, que algunas veces necesitamos que nos la jalen, a doña Anita Fletes de Villanueva. Tengan piedad de ella, que a sus 92, 93 años sabe que ella no puede y necesita ayuda. No la dejen sola. Se ha puesto ya el horario, el calendario ajustado a la realidad del templo. Pero lo interesante es que se vaya viviendo, alabando, cómo no, a nuestra patrona, rezándole a la mamá del Señor, y frente a todas las mentiras y todas las cosas que nos dicen, tener presente que nosotros cantamos, rezamos. Me refiero a esos falsos movimientos feministas. Nosotros rezamos y cantamos más que tú, solo Dios. Dicho de una mujer: más que tú, solo Dios. Cada uno en su lugar, cada uno en su tiempo, cada uno con la necesidad de crecer, de purificarse, de aprender, de un intercambio bellísimo que tenemos que hacer, cómo no, entre el clero y los laicos, de expresiones que son algunas propiamente laicales, no clericales, y por lo tanto ustedes nos las tienen que enseñar. ¿Y cuántas veces tendremos que recordar en cosas tan sencillas como el persinarse y enseñar a persinarse, hacer la señal de la cruz? El bendecir los alimentos antes de comer, darle gracias al Señor, siguiendo el ejemplo, cómo no, de San Francisco de Asís, de ese fabuloso invento de poner el pesebre más chiquito, más grande, el misterio, en la casa, pero que no falte, y que no falte en nosotros el amor, un amor que tiene que ir creciendo, un amor que tiene que ayudarnos a purificar a todos, incluso a las propias estructuras de iglesia, en unas expresiones continuamente sometidas a presiones, y digámoslo con todas las palabras, a tentaciones, que también nuestras estructuras, y hablo parroquias, templos, están tentados al tener, al ostentar, al aparecer como poderosos ante el mundo, cuando lo que nos pide el Señor es todo lo contrario. Y si queremos competir en algo, compitamos en el servicio a las personas, sobre todo a las más sencillas,
a la más pequeña. Por eso los niños tienen que ser privilegiados, incluso de los mayores en algunas de estas celebraciones, cediéndole el lugar a los más chiquitos. Padre, pero usted nos va a cambiar. Y el más chiquito algunas veces ni alcanza a ver. Y está inquieto porque no alcanza a ver, es muy chiquito. Ayúdame. Y poniéndonos todos en las manos del Señor. Bellísima pastoral del señor obispo, que tiene que ser completada. Y nos recuerda, cómo no, frente a problemas de otro índole, qué tan eficaz ha sido la acción pastoral de nuestra diócesis a lo largo de los siglos, que incluso ha permitido el nacimiento de iglesias locales que desde su lugar actual alaban y predican al Señor, pero han recibido su mandato de expandir el Evangelio precisamente de nuestra Catedral de León. Quisiera leerlo con las palabras del obispo. Al clausurarse el año de la fe en la solemnidad de Cristo Rey, y a pocos días de conmemorar el primer centenario de la provincia eclesiástica managüense, realizada por el Papa San Pío X el 2 de diciembre de 1913, me ha parecido bien escribirles para invitarles a celebrar con gozo nuestra pertenencia a la Iglesia Católica y para unirnos en alabanza a Dios por estos acontecimientos eclesiales tan llenos de bendición para todos. Nuestra diócesis celebra pues estas efemérides con sentimientos de gratitud al Señor nuestro Dios y con honda satisfacción al verificar que el trabajo misionero y evangelizador de la diócesis de León, llevado a cabo por obispos, sacerdotes, religiosos y laicos durante varios siglos, y gracias a la acción del Espíritu Santo y a la asistencia maternal de la Virgen María, la Madre de Jesús, fue tan fructífero hasta engendrar nuevas iglesias particulares, iglesias que desde la Catedral de León en Nicaragua recibieron el don de la proclamación del Evangelio de Cristo y viven de esa fe católica y apostólica en sus respectivos territorios diocesanos actuales. La maternidad de la diócesis de León. Y si queremos recordar en síntesis, nuestro primer inmenso parto fue la Iglesia de Costa Rica en 1860, 1850. Nuestro segundo gran parto, hace ya casi 100 años, Managua, Granada y el Vicariato Apostólico de Bluefields. Nuestro último parto directo fue la diócesis de Estelí. Y seguimos embarazados de la diócesis de Chinandega, que todavía no nace. Una gestación muy larga, pero espera nacer. Con alegría, como la madre. Padres que vivían en todas las mercaderías. Yo quisiera recordarles lo que le he dicho en otros momentos, en el cumpleaños de un hijo, de una hija, ¿qué papel ocupa la mami? El papel discreto de apartarse, porque el celebrado es el cumpleañero o la cumpleañera. ¿No es cierto? Pero está satisfecha, es su hija de sus entrañas, su hijo de sus entrañas, él la gestó. Y algunas iglesias tuvieron su tiempo largo de gestación hasta que al fin, en el parto, en el nacimiento, como iglesias independientes, y nos alegramos por ella. Que alguno se olvide de su mamá, qué cosa más rara. Pero siguen siendo nuestras hijas por toda la eternidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.